Hermanos, pues ahora vamos a escuchar el plenario de las voces que fuimos compartiendo ya en la mañana. A hoy vamos a tener la presencia de los secretarios que nos van a compartir la síntesis, el resumen que han hecho del trabajo que se hizo en esta mañana. Entonces les invitamos a los hermanos, hermanas que van a participar, secretarios, ¿verdad?, en este plenario, que por favor vengan aquí al estrado para que nos puedan compartir lo que han trabajado. Entonces, invitamos a los secretarios que hicieron la síntesis, el plenario que se les encargó, por favor. ¿Y cómo estamos? A ver, díganos. Muy bien. Ay, a ver, no las escuchamos. ¿Cómo estamos? Muy bien. Pues recordemos, hermanos, estamos con el tema de la familia. ¿Familia? De la misericordia. Muy bien. Seguimos invitando a los hermanos secretarios, secretarias. Ya vienen, ¿eh? Un trabajo ahora sí dedicado y hoy pues los tenemos aquí presentes. ¿Tienes uno? Vamos a recibirlos con un fuerte aplauso. Miren, vienen aquí ya la comitiva que nos van a trabajar ahorita en esta tarde del plenario que nos van a compartir, ¿eh? Sí. En el desarrollo de este trabajo, pues ya es un poco más concreto para tener algunas líneas de acción que nos puedan ayudar ya para ser introspección, ¿verdad? Pero dentro ya de cada una de nuestras familias y también en la catequesis a nivel nacional. La introspección dentro de toda la rama que veíamos de los equipos, encontrábamos en primer lugar el encuentro de las virtudes teologales y cardinales en conjunto con los valores humanos y cristianos. Bien, después de haber pasado por varios equipos y estar analizándolo, ese fue el resultado, lo acaba de mencionar el Padre, ¿sí? Las virtudes teologales y cardinales, los valores morales y cristianos. Ahí, por encima de todo, estaba el amor, ¿sí? Era lo principal, lo que nuestras familias nos han transmitido a cada uno de nosotros. Las costumbres, la identidad, la pertenencia, sentirse perteneciente a una comunidad, que es la primera comunidad, la familia. Ahí encontramos una calidad de vida, una educación, encontramos comprensión, personas que nos guían, espíritu de trabajo. Y como dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2207, la familia es la comunidad, es la célula original de la vida social. La familia es la comunidad en la que desde la infancia se pueden aprender los valores morales. Se comienza en honrar a Dios y usar bien la libertad. Para el aspecto de la socialización, encontrábamos dos aspectos importantes. En primer lugar, los positivos y después los negativos. En primer lugar, tenemos la energía y las fortalezas, que es el aspecto positivo en valores cristianos, humanos y civiles. En este aspecto nosotros encontrábamos una gran esperanza que era la que nos animaba a todos nosotros como catequistas para plantarnos ante una situación de desolación y en ocasiones de desesperanza extrema por todos los conflictos que se viven. Y veíamos nosotros que precisamente el testimonio que nosotros dábamos y que algunas personas de nuestras comunidades otorgan a esta vivencia en los valores humanos
y cristianos hacen posible tener la visión hacia un futuro mejor y sobre todo hacia una catequesis familiar que sea capaz de promover la misericordia ya no solo desde la visión o no solamente desde el conocimiento, sino también desde la parte interna, lo que cada uno de nosotros está viviendo y cómo de esa manera nosotros podríamos vivir de una mejor manera, ofrecer una mejor calidad de vida a aquellas personas, una calidad de vida, una calidad de catequesis también, porque veíamos esencialmente que un posible parámetro de santidad no era solamente hacer cosas extraordinarias, sino hacer ordinario, hacer, perdón, lo ordinario en forma extraordinaria. Después tenemos las debilidades, que son en primer lugar el egoísmo, la desintegración y las adicciones y los vicios. Buenas tardes. Hemos estado observando nosotros en nuestras familias, en nuestros hogares, toda esa desintegración por ese gran egoísmo. Nos hemos personalizado, nada más yo y yo, pero ya no nos fijamos en que somos responsables de atender muchas veces el fruto que a veces obtenemos en edades muy inadecuadas. Madres, padres, jóvenes, pero que no llegan a esa gran madurez. Se olvidan de que tienen una gran responsabilidad con sus hijos, con sus hijas. Pero nosotros como catequistas en nuestros hogares lo estamos viviendo cada día. Ahorita tenemos el problema en nuestro hogar, bajo nuestro techo. Tenemos que empezar nuevamente a recatequizar en nuestros hogares. Y tenemos que seguir formándonos todos los días hasta el último momento que Dios nos permita de vida, para seguir honrando su nombre sobre todo. Después de haber desarrollado lo que es en base a la sociedad, encontramos también lo que nos ayuda a caminar, a reconstruir, ¿verdad? Poner buenos cimientos, en primer lugar, consiste en una virtud, en el desarrollo de las catequistas. En segundo lugar, tenemos el proceso de catequesis, sobre todo en base a materiales y demás, subsidios. Y por último, el abajamiento, ¿verdad? Podríamos decirlo así, ya en los padres de familia. En esta parte tratamos de llenar espacios que están vacíos. En las tres áreas que manejábamos, que es los catequistas, que son los transmisores, el material y los receptores, que es la familia, manejamos que es importante elevar la formación de los catequistas, la formación y la calidad de los catequistas. Esa parte es como que el espacio ahí que hay que llenar de parte nuestra. De parte del material, nos preocupaba mucho la idea de estandarizar y desarrollar la catequesis, el material de catequesis de manera nacional, o sea, que desde la Conferencia Episcopal Mexicana se genere todo un material que incluya todos los años de catequesis, todos los procesos y todos los criterios, de tal manera que además se genere una unidad de criterios. Y que también se fue, algunas instituciones inclusive se planteaba reevaluar aquello que dice el Código de Derecho Canónico acerca, por ejemplo, de la recepción de la Eucaristía a los 7 años. En esta parte dice que se puede recibir a partir de los 7 años o antes, si el niño puede discernir la diferencia entre la Eucaristía y el alimento común. Entonces se proponía un poquito reevaluar esos criterios para aplicarlos un poquito más a la realidad de la verdadera madurez de los niños, etcétera. O sea, trabajar mucho en el material. Digamos, ahora, por ejemplo, aquí en México, donde se han desarrollado más esto es en Guadalajara, pero creo que no debería ser nada más Guadalajara, sino que debería ser a nivel nacional. Todo el país debería tener
salvando las situaciones particulares, pero por lo menos al mismo nivel de la calidad del material. Y creo que esto debe partir de la Conferencia Episcopal Mexicana. Y por último, tratar de llenar el espacio en cuanto a la pastoral familiar en el sentido de verdaderamente desarrollar una pastoral personalizada, que además de que se preocupe por las situaciones personales y muy particulares de cada, ahora sí que vale la redundancia, de cada persona, también se dé un acompañamiento, como se mencionaba acá, poscatequesis, que abarque todo el arco de la vida humana, o sea, que se acompañe hasta el final, porque también sucede que a veces se da la catequesis y después se da por sentado que la persona va a seguir, y hay que darle seguimiento hasta siempre, o sea, todo el arco de la vida. Entonces, tratar de llenar esos espacios vacíos que todavía necesitan atención. También con referencia a la reconstrucción, proponer una pastoral del perdón y la misericordia, con acompañamiento personalizado y constante, que sea humano, espiritual, afectivo, digno y dignificante, que fortalezca la formación familiar y social, con vinculación con tendencias gubernamentales, sociales y eclesiales. Asimismo, que se promueva a nivel nacional un querigma donde se unifiquen los criterios de la pastoral que vayan dirigidos hacia la familia. Bueno, buenas tardes. En conclusión, lo que nosotros sugerimos, tanto el catequista como los padres, seguir y llevarse a cabo bajo el método de Cristo, convertirnos no solo en enseñadores, sino en imitar las acciones que Cristo hacía. Nada sirve enseñar las obras de misericordia si no las llevamos en práctica. Es por eso, hermanos, hermanas catequistas, que yo los invito este día a convertirnos en verdaderos seguidores, no seguidores, imitadores de Cristo. Muchas gracias. Bueno, pues este es el fruto que los secretarios de cada equipo fue la gran manzana, ¿verdad? Que hay que comer primero, pero si no, antes está el árbol. Para que eche buena raíz, pues no hay nada, ¿verdad? Entonces, no nos gusta en ocasiones hablar de procesos, pero un ejemplo claro, a un niño de primaria no podemos pasarlo de cuarto a sexto, tiene que pasar el quinto. Entonces, acostumbrarnos a llevar una vida de procesos cuesta. Ánimo a todos. Un aplauso, por favor, al equipo que nos ha hecho el favor de compartirnos lo de este plenario. Muchas gracias. En este momento nos van a hacer el favor de hacer unas resonancias. Monseñor, el Padre Francisco, el Padre Omar, ¿verdad? Nos van a compartir ahorita una resonancia de lo que han presentado los secretarios. ¿Ya funciona? Pues yo no tengo tanta capacidad para sintetizar todo lo que dijeron. Entonces, yo anoté solamente tres claves. Una, los valores. Dos, la crisis. Y tres, las preguntas fundamentales que se tiene que hacer la catequesis de todos los tiempos, Lo primero, todos sabemos
que el papel que juegan los valores en la vida humana. Dan rumbo, dan dirección pues a la vida, son el objeto de las opciones. Los valores nos dan la posibilidad de construir nuestra identidad, etcétera. Entonces, yo quiero decir que entiendo que la catequesis, desde este punto de vista de la función que los valores tienen en la vida humana, por supuesto en la identidad, es la catequesis una propuesta de los valores esenciales del Evangelio. Una catequesis que no propone los valores esenciales del Evangelio está fallando, porque posiblemente hace propuestas de usos y costumbres aparentemente cristianos, pero si carecen de valores, es una propuesta vacía. Jesús, su evangelio, es una propuesta de valores que dan otro sentido a la vida de los creyentes. Y somos creíbles en la medida en que expresamos estos valores esenciales del Evangelio a través de todas las expresiones de la vida cristiana. La liturgia, el testimonio, la relación humana, los sacramentos, etcétera. Según la clave, pero resulta que lo que está más amenazado siempre en la vida humana son precisamente los valores. Hay alguien que dice que todas las crisis humanas, absolutamente todas las crisis, comienzan por los valores. Toda crisis humana es que los valores están desapareciendo y ya no tienen la función que deberían tener para dar sustento a nuestra vida. Así pasa en el matrimonio, así pasa en la vida consagrada, así pasa en el ministerio pastoral. Cuando los valores entran en crisis, hay que preocuparse mucho porque está faltando el sustento más profundo que da consistencia a nuestra vida. Toda crisis comienza siempre por allí, por los valores que se sustituyen, que desaparecen o que ya no tienen la fuerza para dar sentido a nuestra vida. Entonces, si la catequesis es una propuesta de los valores esenciales del Evangelio, estamos dando en el clavo. Es decir, los valores nos hacen ser discípulos de Jesús, creíbles ante aquellos que nos observan como hombres y mujeres que tienen al Evangelio como su centro de gravedad.
valores, crisis y preguntas. Ustedes y yo sabemos que hay gente que le gustan más las respuestas y gente que le gustan más las preguntas. Son personalidades diferentes. Santo Domingo nos plantea la figura de Jesús como la gran respuesta del Padre a nuestras carencias humanas, pero también nos lo presenta como la gran pregunta del Padre a nuestras comodidades cristianas, a nuestras inercias cristianas. Sabemos que quien busca solamente respuestas, una vez que las encuentra, se queda tranquilo, ya no busca más, porque llegó a donde tenía que llegar. Pero aquel que se aficiona al cuestionamiento, a la pregunta, nunca está tranquilo en su fe, porque la fe es la gran interrogante o pregunta que Dios nos lanza todos los días a nosotros para ver de qué somos capaces. La respuesta muchas veces tranquiliza. En la pregunta uno se pone siempre en movimiento de búsqueda permanente. Incluso cuando uno ya ha encontrado una respuesta, en la fe, esa respuesta se convierte nuevamente en una pregunta. Entonces, con este pequeño marco de referencia de la pregunta y la respuesta, cuando yo escuchaba aquí a los compañeros catequistas, me puse a pensar en unas preguntas en cadena, sucesivas, en secuencia, unas preguntas que todo catequista se tiene que hacer todos los días. Son 5 preguntas en cadena. Las voy a mencionar y con esto termino, porque estamos en la hora de las tinieblas, ¿no? Las preguntas en cadena son estas. Primera, para una situación como la que vivimos, ¿qué iglesia necesitamos hoy? En esta situación en que vivimos, ¿qué tipo de iglesia necesitamos hoy? Primera pregunta. Segunda, para este tipo de iglesia que necesitamos hoy, ¿qué catequesis tenemos que hacer? Porque la catequesis básicamente es un ministerio muy antiguo, como la misma iglesia, que tiene como finalidad construir a la comunidad cristiana. Para esta iglesia que necesitamos, ¿qué tipo de catequesis tenemos que hacer? Tercera pregunta. Para esta catequesis que tenemos que hacer, para construir esta iglesia que necesitamos en esta situación donde vivimos, ¿qué catequista necesitamos hoy? ¿Sí?
Cuarta pregunta. Para este catequista que necesitamos hoy, que haga esta catequesis, que construya esta iglesia para la realidad en que vivimos, ¿qué tipo de formadores de catequistas necesitamos hoy? Pues sí, aquí no hay escapatoria. Si el formador no sirve, no servirá el catequista. Y si el catequista no sirve, tampoco servirá su catequesis. Y si su catequesis no sirve, tampoco podrá construir el tipo de iglesia que necesitamos hoy. Y si no se construye esa iglesia que necesitamos, no estamos respondiendo a nada. Bueno, aquí termino yo. Yo solamente les comparto lo siguiente. Tengo ya también muchos años trabajando y esperando que a la catequesis de la iniciación cristiana le siga la catequesis permanente. Algo ocurre. Preparamos a los niños para la primera comunión, la confirmación, para el bautismo, y ahí llega nuestra catequesis. ¿Cómo hacerle? Yo considero que tenemos que leer y releer el documento de Aparecida y también la Evangelii Gaudium, para encontrar ahí caminos y luces, pistas. A mí me parece que lo de la misión permanente es clave. Y a mi modo de ver y en la experiencia que tengo, la estamos implementando, tratando de implementar siguiendo 4 pasos. Primero, entendiendo que el visiteo misionero tiene que ser permanente. El visiteo no es propio de los protestantes, es nuestro. Diría el Papa Francisco, nos lo han robado. Primero, el visiteo misionero de modo permanente. Un discípulo no se hace con una visita, necesita a veces toda la vida. Segundo, ofrecer a los que visitamos retiros querigmáticos también de modo permanente. La parroquia debería tener una verdadera institución querigmática para ofrecer a los que visitamos. Tercero, a las personas que les damos retiros querigmáticos tenemos que ofrecerles la posibilidad de crear pequeñas comunidades para vivir y profundizar en la experiencia de la vida cristiana, teniendo en cuenta que ahora el testimonio corporativo es el que más vale. Y por último, que en esas pequeñas comunidades se garantice una formación que recorra todo el arco de la vida. Podríamos hablar hasta de una catequesis prenatal y de una catequesis póstuma también. Solo eso les comparto. Gracias. Voy a decir otra palabra. Monseñor Fidencio
hemos caminado mucho tiempo, desde hace muchos años. Entonces, él me recordó con esta intervención que hizo que sería interesante siempre situar el querigma donde tiene que estar, porque muchas veces lo desplazamos de su centralidad. La Iglesia, por ser pueblo de la palabra, antes que otra cosa, siempre es un pueblo querigmático, siempre es un pueblo profético. El querigma no es una etapa, es el corazón mismo de la vida de la comunidad cristiana. Si una comunidad no vive permanentemente el querigma proféticamente hablando, me parece que no es la Iglesia de Jesús. Por tanto, todo lo que vive, hace y expresa, celebra y testimonia la Iglesia, o es querigmático o no es eclesial, porque la Iglesia vive para anunciar siempre la buena noticia de Jesús. Eso fue una de las grandes herencias que nos dejó el gran Papa Pablo VI con su Evangelii Nunciandi. Ese Papa, 10 años después del concilio, nos dijo en el número 14 de ese documento: la Iglesia solamente vive para una cosa: evangelizar, anunciar la buena nueva, proclamar el querigma. Ese es el número 14 más revolucionario de la gran teología que tenía el Papa Pablo VI. Entonces, si la Iglesia vive solamente para evangelizar, es decir, para anunciar el querigma, todo lo que haga, catequesis, liturgia, testimonio, religiosidad popular, organización, vida parroquial, todo lo que hace la Iglesia, si no es querigmático, si no es evangelizador, se queda a la mitad del camino, desplaza el corazón mismo de la vida eclesial, que es siempre ser querigmática. Bueno. Hemos escuchado en el texto del Evangelio que Jesús pasó su vida haciendo el bien. La familia es el espacio donde aprendemos a hacer el bien. Jesús aprendió de sus padres, José y María, a hacer el bien. El camino para humanizar al hombre es el camino del bien, es el camino de la misericordia. Y por tanto la catequesis tiene la tarea de formar a la familia en la práctica del bien, como una expresión de la misericordia divina. Y nosotros como catequistas
tenemos la responsabilidad de hacer el bien para que por nuestro testimonio otros aprendan, no por palabras, sino por nuestra misma vida, a hacer el bien. Agradecemos el trabajo, pues, que han hecho nuestros secretarios, recogiendo los aportes de toda la Asamblea, y le pedimos al Señor que nos dé su gracia para poder responder a los retos que la familia enfrenta en este tiempo. Retos nada sencillos, sobre todo en este campo de la humanización. Pues muchas gracias a toda la Asamblea por su trabajo de esta mañana. Un aplauso, por favor. Muchas gracias a Monseñor Fidencio, Padre Francisco Merlos, Padre Omar Osiris. Como ayer lo hicimos en la celebración, ahora lo hacemos en este momento, reconocer el trabajo, la vida y el trabajo de los catequistas de México. Y mencionamos ahora a dos personas, al Padre Francisco Merlos y a la hermana Celia Noemí, difunta. Lo que quiero decir, tres cosas que yo siento y me imagino que también lo sienten muchos de ustedes. San Pablo decía a los corintios: ustedes son una carta abierta que todos pueden leer. Me parece que eso podemos decir nosotros también de muchos catequistas. Y lo podemos decir de nuestro catequista, el Padre Merlos. En segundo lugar, quiero recordar un libro del Padre Merlos que se llama Catequesis, Memoria, Desafío y Promesa. Me parece que este libro lo tenemos pues aquí enfrente. El Padre Merlos es memoria, es desafío y también es siempre un mensaje que esperamos, es esperanza. Y por último solamente quiero decirles que considero que el Padre Merlos es un buen amigo, es un hermano, es padre y también abuelo de los catequistas de México. Felicidades. El Padre Francisco Merlos Arroyo es sacerdote perteneciente a la diócesis de Tacámbaro, Michoacán, donde prestó sus servicios durante 20 años. Es licenciado en Teología por la Universidad Gregoriana de Roma y en Teología Pastoral por la Universidad Católica de Estamburgo, en Francia. Profesor invitado a los Centros Europeos de Formación Misionera para América Latina en Lovaina, Bélgica, Madrid, España y Verona, Italia. Profesor de Pastoral y Catequética Latinoamericana en el ITEPAL, Colombia, en el Instituto Lumen Vitae de Bruselas y en el Instituto Pastoral del Sureste, CEPI, de Miami, Florida. Profesor de Teología Pastoral durante 10 años en la Universidad Intercontinental de los Misioneros de Guadalupe de México. Fundador de la sección de Teología Pastoral en la Universidad Pontificia de México,
de quien recibió el doctorado honoris causa. Actualmente es profesor emérito en la misma institución. Un aplauso para el padre Francisco Merlos. La Dimensión Nacional para la Nueva Evangelización y Catequesis de la Conferencia del Episcopado Mexicano otorga el presente reconocimiento al presbítero doctor Francisco Merlos Arroyo por su destacada trayectoria y servicio a la catequesis de nuestro país, pero también de América y del mundo. Felicidades.